La primera vez que lo hacemos y vamos a tratar de tomar medidas, ¿no? Para que ya la próxima vez podamos no correr tanto. Entonces, Romanos 9, por favor. Bien, muy bien, Romanos 9. Un poquito, unas 2 rayitas, nada más, nada más. Sí, ok, ya bien. Bien, ¿todos traen su Biblia? Bien, aquí está esto. Bien, entonces, elección de Israel. La semana pasada vimos más que vencedores. La lucha del creyente. Es importante que sepamos que, bueno, la lucha no está mal, el problema es rendirse a la lucha, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo nos habla acerca de esto, de que es difícil. Nadie ha dicho imposible ganar esta lucha si no es a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En el capítulo 7, ¿no? ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte, ¿no? Ay, miserable de mí, pero termina, ¿no? Más, gracias damos a Dios por Jesucristo que nos da la victoria, ¿no? Y todo el capítulo 8 nos desarrolla cómo es que el Espíritu Santo puede ayudarnos para tener victoria en estas áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces, yo espero también que mientras estamos estudiando el libro, la carta a los romanos, también hagamos una introspección a nuestras vidas, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de lucha? Porque aunque hemos tratado temas un poco más escandalosos, como es el alcohol, las drogas, la pornografía y cosas así, también hay otros temas que son más, internos, ¿no? Y hay personas que dicen, no, pues es que yo no batallo con nada, ¿no? Y dijimos la vez pasada, pues batallas para empezar con el orgullo, porque pues quien es orgulloso pues se ve a sí mismo perfecto y como que nada le hace falta cambiar, ¿no? Esta semana hay una página de internet que se llama Coalición Lee, y dan un libro de lectura al mes, ¿no? Y ahí hacen preguntas y respuestas y pues, oye, hablan acerca del matrimonio, ¿no? Y es una de las bases del matrimonio, el reconocer que hay cosas en ambos lados que tenemos que corregir, ¿no? Que no solamente se trata de un solo lado, ¿no? Porque quien entra y dice, no, pues es que yo no, es él, o la mujer, ¿no? O el varón, no, es que es ella, ¿no? Bueno, pues ya empezamos con los problemas porque ambos tenemos que trabajar en áreas de nuestra vida que son difíciles, sea el carácter, sea nuestra boca, nuestra manera de hablar, nuestros pensamientos. Todo eso, hermano, tenemos que nosotros decir como el salmista decía, ¿no? Examíname, oh Señor, ¿no? Y ve si hay en mí camino de maldad. Y que el Señor nos ayude a corregir esto de tal manera que nosotros podamos ser transformados. Dijimos la semana pasada que Dios quiere transformarnos, no solamente informarnos. Y en el capítulo 9 vamos a comenzar a leer, ¿verdad? Vivo en Cristo. No miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, ¿no? Y empezamos, el apóstol Pablo empieza hablando acerca del pueblo judío, ¿no? Y si usted tiene ahí un pequeño titulito, dice la elección de Israel. Y en todo este capítulo, hermano, vamos a entender que Dios, somos salvos porque Dios nos eligió, no porque nosotros hayamos tomado una decisión personal, sino que Él nos eligió, ¿no? Nadie aquí dijo, ay, hoy me levanté quiero ser salvo hoy, ¿no? Dios nos eligió. Y lo interesante del asunto es que en el capítulo 10 va a decir que sí, nosotros tomamos una decisión, pero se lo adelanto para que no se vaya por una o por otra tangente, porque hasta el día de hoy, hermano, hay una lucha y una pelea a nivel bautista y de muchas denominaciones por ver quién es arminiano y quién es calvinista, ¿no?
Los arminianos dicen que uno tiene que tomar la decisión, que uno es el que toma la decisión de seguir a Cristo y que uno tiene que a participar, ¿no? Ser consciente de la decisión que está tomando, ¿no? Y el calvinismo dice que no, que todo es obra absolutamente de Dios, ¿no? Que Él pone en nosotros el querer como el hacer, y aún la fe es algo que Dios pone en nuestros corazones. Y bueno, hermano, los dos se apoyan en la Biblia, los dos tienen muy buenos argumentos, y parece ser que Pablo está de acuerdo con los dos, ¿no? En el capítulo 9 va a decir que sí, Dios nos elige y que todo es obra de Él, pero en el capítulo 10 de Romanos va a decir no, sí, nosotros tenemos que decidir responder a la fe en Cristo, ¿no? Entonces yo creo que las dos partes tienen razón, y eso tiene que ver con el matrimonio. Ya empezamos un poquito hablando del matrimonio, y entendemos, ¿no? Que para que la relación funcione se necesita la participación de las dos personas, ¿no? Y si yo le preguntara esta mañana si su matrimonio quiere que usted funcione sanamente, ¿qué porcentaje de participación o de echarle ganas tendría que dar su pareja? 100, ¿no? Entonces yo pido el 100, que da el 100 ella, y también que él dé el 100, ¿no? Entonces decía el hermano Garrett, en la lógica de las relaciones así es, ¿no? 100 más 100 es igual a ¿qué? A 100, ¿no? En las relaciones, ¿no? Obviamente, lógicamente, entendemos que es 200, ¿no? Entonces, si quisiéramos el 100, bueno, tú das el 50, yo el 50, y pues ahí nos la vamos llevando, ¿no? Entonces, la lógica de las relaciones así es. Entonces, cuando nosotros pensamos lógicamente, pues decimos, no, es que alguien tiene que tomar la iniciativa, ¿no? O es Dios o somos nosotros, y por eso hay muchas luchas actualmente teológicamente, ¿no? De hecho, está surgiendo un movimiento que son los hermanos de Colisión por el Evangelio, que se llaman reformados, ¿no? Y que ellos están trayendo de nueva cuenta el auge del calvinismo y todo este tipo de cosas. El creyente tiene que poner el 100% como quien. Dios también pone el 100%, ¿por qué? Porque es una relación. O sea, un cristiano que diga, no, yo le doy el 50% de mi vida, Señor, pues está mal, tiene que ser el 100%. Pero también, si Dios dijera, no, yo voy a hacer el 50% y tú haces lo demás, tampoco, ¿no? Porque Él tiene que hacer también el 100. Entonces estamos hablando de una relación. Para que esta relación funcione, ambos tenemos que dar el 100. Y bueno, aquí Pablo está comenzando, hermano, para decir, bueno, que le duele mucho en su corazón los gentiles, ¿no? Que predican con los judíos, hay luchas, hay problemas, y finalmente rechazan al Señor Jesús, pero van y hablan a los gentiles, y los gentiles se convierten, los gentiles le entregan su vida a Cristo. Entonces el apóstol Pablo se está empezando a dar cuenta de esto y dice, oye, ¿cuánto me gustaría yo volverme morir o ser maldito, ¿verdad? Con tal de que mis hermanos fuesen salvos, ¿no? Y parece ser que Pablo está recordando lo que Moisés hizo en el Éxodo, ¿se acuerdan? Que Dios va y le dice, oye, ¿sabes qué? Quítate, Moisés, porque voy a destruir a todo este pueblo y voy a levantar una nueva nación de ti, ¿no? ¿Y qué responde Moisés? No hagas eso, ¿no? Si vas a matar a todos ellos, ¿qué más dice? Pues mátame a mí también, ¿no? Y Moisés dice, no, yo estoy dispuesto a morir también, para, con tal de que mis hermanos no vayan a la muerte o no sean condenados, ¿no? Pablo está pensando en eso y dice, ¿cuánto me gustaría yo, ¿no? Si pudiera sacrificarme, pues para que ellos pudiesen entrar o comprender. Pero entendemos que Cristo murió en la cruz del Calvario, que Él resucitó, que hizo obras, prodigios, señales extraordinarias, pero simplemente ellos no están dispuestos a creer, no están dispuestos a aceptar la obra de redención que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario. Dice, los que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, ¿no? O sea, Dios escogió al pueblo de Israel y les dio, ¿verdad? Les dio una revelación, les dio la adopción, ¿verdad? Los adoptó como su pueblo, como su hijo, la gloria, el pacto, la ley, les dio su palabra. Dios eligió a este pueblo. ¿Por qué Israel es el pueblo de Dios? Porque Dios lo eligió nada más. Entonces Pablo está diciendo esto, ¿no? Si hay algo de especial en el pueblo de Israel es porque Dios lo eligió. Ahora, nosotros, como siempre se lo he dicho, nosotros debemos de aplicar esto a nuestras vidas. Si somos especiales, somos especiales ¿por qué? Porque Dios nos escogió, no porque hayamos hecho algo bueno, ¿no? Inclusive cuando Dios llama a Abraham, ni siquiera
ni siquiera era creyente de Dios, simplemente Dios lo escogió y le dijo, ven, sal de tu tierra y tu parentela y yo voy a hacerte padre de muchas naciones, ¿no? Entonces Dios nos escoge y aparte Dios a este pueblo le da todo lo que es la ley, todo lo que es la revelación y todo lo que es el culto a Dios. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ok? Entonces, ¿es un pueblo escogido, es un pueblo santo? Claro que sí, porque de ahí también salió el Cristo, ¿no? Y también nosotros debemos de entender esto, hermanos, porque hay personas que dicen, no, el pueblo de Israel ya fue desechado, ya Dios lo desechó, ahora nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, amados del Señor, ¿no? Pero aquí Pablo está diciendo, no, Dios escogió un solo pueblo, ¿no? Pero de ellos salió la revelación, salió todo lo que es la ley, inclusive nuestro Señor Jesucristo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahora, aquí voy a empezar a manejar algunas cosas que se malinterpretan, ¿no? Pablo está diciendo, bueno, si el pueblo de Israel fue condenado, entonces la palabra de Dios falló. La palabra de Dios dice que quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Entonces, ¿la palabra de Dios no se cumplió? ¿Cómo ven ustedes? Sí, se cumplió. ¿No? ¿Qué creen? Que sí se cumplió. Que sí se cumple la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué hay gente que se pierde? Ahora, ese es este argumento que también usa mucho el mundo, ¿no? Si Dios existe, entonces, ¿por qué deja que haya gente que se pierda o por qué haya gente que se va al mundo, ¿no? Ahora, Señor, tú dijiste en tu palabra que cree en mí y serán salvos todos los de tu casa, ¿no? Todos los miembros de tu familia, ¿no? Y hay gente que ahora dice yo lo creo y etcétera, y resulta que la gente de tu familia se hace más dura. Entonces, ¿falló la palabra de Dios? ¿Qué falla? Uno. Ahora es lo que Pablo está diciendo, ¿falló la palabra de Dios? No. ¿Por qué? Porque no todos los israelitas son israelitas. Ahora vamos a entender esto, ¿no? El de ser israelita no solamente tiene una connotación religiosa, también tiene una connotación nacional. Se es israelita, ¿por qué? Porque vive en Israel. Porque se nace en Israel, es como el mexicano, ¿no? ¿Por qué el mexicano es mexicano? Porque nace en México. Pues porque nace en México, pero hay algunos que se adoptan la nacionalidad mexicana, ¿no? Y Pablo va a hablar acerca de esto también, ¿no? De los que adoptan esta nacionalidad, hablando de los gentiles. Pero el cristiano por nacer de gente cristiana, el cristiano es cristiano, ¿por qué? Por el Papa. Entonces, nosotros no tenemos una herencia de fe, si lo pudiéramos llamar de esa manera, es decir, nuestros hijos no son cristianos porque nosotros somos cristianos, ellos tienen que tomar una decisión personal y como padres, nosotros debemos de llevarlos a que ellos tomen esa decisión, ¿no? Porque creemos eso, ¿no? Que nuestros hijos son cristianos porque es la religión que yo les heredé. ¿Han escuchado eso? Y eso es muy clásico también aquí del catolicismo y todo eso, ¿no? Es que la religión que me dejaron mis padres, eso carece de valor absoluto. ¿Por qué? Porque entonces tú profesas o dices profesar una fe de la cual ni siquiera eres consciente, sino que es una herencia que te dejaron, ¿no? ¿Por qué haces esto? No, pues es que mis padres me dejaron, ¿no? Es una incongruencia. El cristiano es lo mismo, ¿no? Hay personas y hay jóvenes, ¿no? Oye, ¿tú por qué eres cristiano? No, pues es que yo soy de cuna, ¿no? No hay tal cosa de cuna bautista o cristiano. No soy cristiano de nacimiento, no. Tú naces en el momento en que crees en el Señor. Y pues, tienes que preguntarte en qué momento has decidido tú creer en Cristo, ¿no? Y si has hecho esa decisión, porque si no la has hecho y en esta noche te estoy pegando y dices, canijo, ¿no? No, pues nunca me he puesto a pensar en eso, ¿no? Pero pues tienes que tomar una decisión personal, ¿no? Yo me acuerdo que mi decisión personal fue como a los 14 o 15 años, fíjense, a pesar de que mis papás conocieron de Cristo cuando yo era muy chiquito, a la edad de 8 años ellos ya iban a la iglesia cristiana, me llevaban a las escuelitas bíblicas y todo, pero yo conscientemente, hermano, recuerdo que hice mi decisión de seguir a Cristo en un campamento de jóvenes, ¿no? Donde yo sentí que el Señor me tocó, me llenó, y en ese momento yo le entregué mi vida al Señor, ¿no? Y cuando regresé a casa, pues regresé completamente cambiado, ¿no? Con el deseo de yo seguir. Ahora ya mi familia no me llevaba a la iglesia, yo iba solito, yo empecé a comprometerme solito, yo empecé a crecer en la fe.
a partir de ese momento, ¿no? Entonces se está refiriendo a esto el apóstol Pablo, ¿no? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac será llamada descendencia. Ahora, Pablo está haciendo un argumento de que no todos los hijos de Abraham son pueblo escogido, ¿no? Porque Abraham tuvo otros hijos, ¿no? U otro hijo, por lo menos. ¿Quién fue? Ismael. Ismael, ¿sale? Pero Ismael no es el hijo de la promesa. ¿Quién es el hijo de la promesa? Isaac. Isaac. Entonces, el ser hijo de Abraham no te hace salvo, ¿no? Porque también Isaac era hijo de Abraham, pero sin embargo, ¿qué sucede? No es escogido, o sea, no era la promesa de Dios a través de este hijo de Abraham, ¿no? ¿Por qué lo entendemos? Pues porque esto fue como más un plan humano que divino, ¿no? ¿Se acuerda de la historia? Que Abraham estaba ya bien viejo y Sara dijo, no, pues el Señor nos prometió y no sé qué, pero no cumplió su palabra, ¿no? Así que pues vamos a echarle una manita al Señor y aquí está mi esclava, ¿no? Y Abraham dijo, no, ¿cómo crees eso? Eso a mí no, eso no va conmigo, ¿no? Y después, bueno, pues si insistes, pues cámara, yo me voy con Agar, ¿no? Y vamos a tener un hijo, ¿no? Bueno, no lo obligaron a Abraham, simplemente él dijo, pues mi esposa me manda, ¿no? Después se metió, ¿no? Sí, cooperó, ¿no? Pero resulta, hermano, que este hijo es el primogénito, ¿no? Y aunque es el primogénito, no es el hijo de la promesa, porque Dios quería darle a Abraham un hijo legítimo, aunque sí era legítimo dentro de la ley antigua, no era un hijo legítimo en el sentido de que era hijo de los esposos, ¿no? De Abraham y de Sara. Entonces a esto se está refiriendo Pablo, es decir, está atacando algunos argumentos judíos, ¿no? El ser hijo de Abraham no te hace salvo, porque la gente creía que siendo hijo de Abraham, entonces tú ya eras salvo, ¿no? Por el simple hecho de nacer en el pueblo judío, tú ya la armaste, ¿no? Pero Pablo está diciendo que no. Y por eso les digo, muy importante, qué bueno que vinieron los chavos, Chuchito, desperté Chuchito, qué bueno. ¿Verdad? Los otros Chuchitos de allá atrás, ¿verdad? Qué bueno que están aquí, porque el nacer en una familia cristiana no nos hace cristianos, no nos hace salvos, ¿no? Entonces, esto es lo que está diciendo también Pablo, ¿no? Está diciendo, ¿sabes qué? No todos los que descendieron eran israelitas, no todos los que nacieron de Abraham eran parte de este pacto, ¿no? Dice, sino Isaac, ahora ya lo señala más claramente. Esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendencia los hijos que, según la promesa, según lo que Dios prometió, no según los que nacieron de la carne, o sea, del físico, ¿no? Sino de la promesa, o sea, ¿de qué? De la fe. Ahora, Dios dijo, yo te voy a dar un hijo, ¿y qué? ¿Qué pasó? Abraham falló, pero sin embargo, ¿Dios falló a su palabra? No. Claro que no. Ahora, yo creo que Dios ahí se hubiese lavado las manos, ¿no? Hubiera dicho, ya tienes un hijo, pues ya lo hiciste tú, pues ya no hago nada, ¿no? Entonces, Dios no dice, ¿sabes qué? Ya lo hiciste tú. Dice, no, yo voy a cumplir mi palabra a pesar de que, de que tú lo hayas regado, ¿no? Yo voy a cumplir mi palabra. Y entonces por eso nace Ismael y nace Isaac. Pero los verdaderos hijos de Abraham son los que nacen según la promesa, o sea, según la fe, o según ejemplo muy, muy inteligentemente. Porque los que quieren usar la ley para la salvación, no hacen otra cosa que lo que Abraham hizo, ¿no? Que es querer ayudar a Dios, ¿no? Sí, Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, sí. Sí, pero hay que celebrar las fiestas por si las dudas, ¿no? O sea, las fiestas judías, ¿no? Y tú tienes que volverte judío, y tú tienes que circuncidarte, y no te reúnas el domingo porque la Biblia dice que es el sábado, y el Shabbat, y no sé qué, ¿no? Y la gente que ahora está promoviendo es que Dios le dio, entonces simplemente Abraham no hizo absolutamente nada, simplemente siguió viviendo su vida marital normalmente hasta que de repente, ya quedó embarazada, ¿no? Así como de repente les pasó a los que tres de ustedes, así, híjole, ahí viene Chuchito, ¿no? No, que realmente no hicimos mucho, ¿no? Pobre hijo, ¿no? Ya no les pongo. No, pero así sucede, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nosotros disfrutamos de nuestra relación con nuestra esposa, etcétera, y Dios
se encarga de hacer lo que sigue, ¿no? O sea, sin ninguna ayuda. Y fue lo que le pasó a Abraham. Él quiso ayudar a Dios y resultó en un problema tremendo hasta el día de hoy. Pero sin embargo, hermanos, así, un día Sara se dio cuenta que estaba embarazada y entonces ahí se cumplió la promesa de Dios sin necesidad de ayudar a Dios. Simplemente ¿cómo? ¿Qué teníamos que hacer o qué tenía que hacer Abraham? Confiar en su palabra, ¿no? En la promesa que Dios le había dado, ¿no? Dice la palabra de Dios, pues la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pero no solo esto, pues también Rebeca concibió de un solo hombre, de Isaac, nuestro padre. No había aún nacido ni había hecho aún ningún bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciera no por las obras, sino por el ¿qué? Llama. Entonces, no es según las obras, no es lo que hacemos, sino según quién. Dios, Él es el que llama, o sea, no es el que mejor se porta, no es el que cumple la ley a cabalidad, sino a quien Dios escoge. Ahora, esta palabra llama también puede traducirse como que Dios escoge. Entonces también Pablo está poniendo un ejemplo aquí en el sentido de Jacob y de Esaú, ¿no? Que todavía ni habían nacido y que Dios ya lo había escogido. Dios ya lo había escogido, ¿no? ¿Qué había hecho ese bebé? Ni siquiera había nacido. ¿Qué pudo haber hecho bien o mal delante de Dios? Nada. Absolutamente nada. Inclusive cuando crece, vemos que hace lo peor, ¿no? Que engaña a su hermano, le roba la primogenitura. Es un cuate tramposo y sin embargo, ¿qué hace Dios? Lo elige. Lo escoge, ¿no? Es el cuate que estaba ahí en la casa nada más echado viendo la tele, ¿no? Y su hermano se iba a casar, ayudaba en todo a su papá y todo, y de repente, pues Dios lo escoge a él, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque Dios es soberano. Y eso es lo que Pablo va a empezar a seguir desarrollando. El mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé más, a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, no lo entendemos. Pero ahorita vamos a tratar de entenderlo un poquito más, según Pablo lo explica. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? Ahora, ¿usted cree que esto es una injusticia de Dios? ¿Que Dios escoja a unos y desecha a otros? No. Bueno, aquí sí escogió. O sea, si vinieran esta noche y dijera: hermana, usted se va conmigo, pero voy a dejar a Chucho, voy a Gis. ¿Pero por qué, Señor? Porque me da la gana. ¿Diría que es justo, hermano? Pues no entiendo nada, pero sí es justo. No, es difícil, ¿no? Porque la gente, aún en la actualidad, dice: ¿por qué entonces Dios escoge a uno y rechaza a otro, ¿no? Ahora Pablo va a responder esta pregunta, más o menos a responder, porque también no nos queda tan claro, ¿no? Pero ¿es injusto Dios por escoger a uno y rechazar a otros? Dice la palabra de Dios, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré ¿qué? Misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene ¿qué? Misericordia. Ahora, ¿hay injusticia en lo que Dios hace? Pareciera ser que a nosotros sí se nos hace injusto, ¿no? Pero realmente, hermano, es que Dios es soberano. Dios hace las cosas como Él quiere, como Él las planea, ¿no? Y esta palabra ya es muy, muy conocida y creo que muchos de nosotros la hemos escuchado, ¿no? No es del que quiere ni del que corre, sino de quién. De que Dios tiene misericordia. Ahora, los que estamos dentro del camino de la salvación no es por lo que hemos hecho bien. Realmente no somos mejores. Por eso Romanos dice, ¿no? que somos iguales de pecadores. Empezó el Evangelio, Romanos 1, 2 y 3, hablándonos acerca de esto, que somos igualitos de pecadores, ¿no? ¿Qué nos hace diferentes? La misericordia de Dios, que Él ha decidido ¿qué? Mostrarnos su misericordia. ¿Y de qué manera nos muestra su misericordia? Pues voltee a ver a su lado, ¿no? Y diga, pues, que Dios me permita estar aquí, ¿no? De hecho, los más sorprendidos vamos a ser nosotros, pues sí, ¿no? Que el hermano lindo llegue y diga: ¡ay, me salve! ¿No? Y fue por la misericordia de Dios, mano. Porque, sí, o sea, ayer, no, por uno mismo, ¿no? Ahora, esta es la idea del creyente. Por eso, hermano, tenemos que comprender lo que la palabra de Dios nos dice, porque yo conozco o miro muchos cristianos o mucha gente
que camina de una manera arrogante, ¿no? Que dicen, no, pues yo acá soy salvo y tú estás bien perdido, ¿no? O van con su familia y los menosprecian, o le dicen, no, pues es que tú eres un idólatra, si supieras, no sé qué, ¿no? Y menospreciamos a otros, pero la idea de Pablo no es esta, porque los judíos hacían esto. El judío se creía salvo, andaba con la cabeza erguida acá, ¿no? Pues yo soy del pueblo escogido, santo de Dios, nación santa, real sacerdocio, ¿no? Pueblo escogido por Dios, y ¿no? Y veían a los gentiles que se acercaban y los veían peor que perros, ¿no? O sea, esos cuates no, ni Dios se acuerda de ellos, ¿no? Y en la mañana el devocional del hermano Gilberto que hablaba acerca de la mujer que era gentil, ¿no? Que Jesús le dijo, oye, pues no es bueno darle la comida de los hijos a los perrillos, ¿no? O sea, y la mujer dijo, bueno, pues aún los perros comen de lo que cae de la mesa de los amos, ¿no? Y el Señor dijo, wow, qué increíble fe de esta mujer, pues que se haga conforme a lo que tú deseas, ¿no? Entonces así veían los judíos a los gentiles, y ahora que los gentiles habían creído, pues ellos los menospreciaban y los rechazaban y decían, no, ellos no pueden alcanzar porque no han hecho todo lo que yo he hecho. Mira, yo desde chiquito me circuncidaron al 8º día, etcétera, etcétera. Y este cuate que ya está bien ruco, ya tiene 50, 60 años, pues creo que ahorita puede alcanzar salvación. No, mijo. Se trata de toda una vida y etcétera, ¿no? Y pues chafiaste, ¿no? Pero lo que está diciendo Pablo es totalmente lo contrario, ¿no? Por eso Jesucristo aplica también una parábola, ¿no? Que va el señor de la viña y contrata a uno a las 8 de la mañana, contrata a otro a la 1 de la tarde, contrata a uno a las 4 de la tarde y los lleva a trabajar. Y a las 6 de la tarde llama al que contrató a las 4 de la tarde y le da todo el salario de todo un día, ¿no? Le da sus 1000 varones, ¿no? Y el que estaba a las 8 de la mañana dice, no, hombre, si al de las 4 le dio 1000 varones, pues a mí me va, no manches, ¿no? 5000, ¿no? Yo creo. Y resulta que va y le da sus 1000 pesos, ¿no? Y le dice, pues, ¿qué pasó? Pues, si yo trabajé desde las 8. Y el dueño le dice, pues tú te contrataste por el salario de un día, ¿no? Pero ¿por qué que trabajó un rato, pues se contrató también por el salario de un día? O sea, no es cuestión tuya, es yo te contraté y tú aceptaste el pago, ¿no? Entonces, la aplicaba también el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban esto, ¿no? Dices, es que yo ya he hecho muchas cosas por Dios, pues entonces pues Él va a tener más privilegios para conmigo. Y no es cierto que también pensamos eso como creyentes, que hay cristianos que tienen más privilegios. Creemos esto, ¿no? No, el pastor ahí sí lo oye el Señor, ¿no? No, o sea, no se trata de eso. ¿Por qué? Porque ya lleva muchos años estudiando, ya lleva muchos años, o sea, no se trata de eso. El Señor tiene la misma porción para cada uno de nosotros, la misma atención para cada uno de nosotros, y no es esto, no aplica esto para el cristianismo, hermano. Por eso tenga cuidado, porque actualmente, hermano, muchas personas abusan de esto, ¿no? Y ahí vienen los apóstoles, y ahí vienen los no se preocupe, se apagó el teclado. Ahí vienen los apóstoles, los superapóstoles, ahí vienen los famosos, ¿no? Que son los ungidos del Señor, y casi ellos están así como que en un pie en el cielo y el otro así como que ya despegando, ya están del otro lado, ¿no? Y vienen acá a Nextlalpan, a la bola de pecadores incircuncisos, a traerles un poco de la palabra de Dios y de la unción que ellos tienen, ¿no? Pero esto no es el cristianismo. O sea, Pablo no está diciendo esto, inclusive Pablo rechaza eso, ¿no? Y vamos a seguir leyendo un poquito. Dice aquí, ¿qué pues diremos que hay justicia de Dios? Dice, no, tendré misericordia, y no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia, porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y esta palabra es fuerte, hermano. Para mí es fuerte, ¿no? Porque hay corazones que se endurecen, y hay otros corazones que Dios quiere tener misericordia de ellos. Pero fíjese lo que va a decir Pablo más adelante. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿O por qué pues echa la culpa al Señor? Ahora, si usted se queda con esta frase que yo le dije hace rato, ¿no? Que Dios endurece el corazón, y que de que Dios quiere tener misericordia, y tiene misericordia, de que Dios endurece el corazón, lo endurece. Entonces usted va a decir, pues el que endurece su corazón, pues no es culpable de eso, ¿no? Porque Dios lo está endureciendo. Y Pablo va a decir,
Bueno, entonces el que Dios le endurece su corazón no tiene culpa. Dice, ¿quién ha resistido a su voluntad? Y ahí podemos pensar, no solo, ahora Pablo está usando el faraón, pero también podríamos pensar en Judas Iscariote, ¿no? Ay, pobrecito, es que le tocó la parte más fea. Ya estaba escrito, ¿no? Que él iba a traicionar y que él iba a hacer, ¿no? Pobrecito, ¿no? Pues es que Judas tenía que hacer eso. Y hay, inclusive, hay películas, ¿no? Que sacan, bueno, pues es que Judas tuvo que hacerlo porque tenía que hacerlo, ¿no? Como, hay películas que dicen que inclusive Jesús habló con él y dijo, pues tienes que hacerlo porque así está escrito. Y no tiene nada que ver, ¿no? Y es el argumento que Pablo está usando, ¿no? Si el Señor endurece el corazón de algunas personas, entonces no son culpables de su pecado, y al contrario, ¿qué dice aquí? Que no pueden resistir su voluntad, ¿no? Si Dios quiere que peque, pues entonces voy a pecar, ¿no? ¿Sí cacha esto? Dice en el 20, pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Ahora, si tú y yo nos ponemos a pensar en esto, entonces entendemos que no podemos nosotros razonar lo que Dios es, por qué Dios hace esto, ¿no? Y es imposible, o sea, si este argumento lo usara una persona allá afuera para decirnos, mira, es que aquí Dios está diciendo que a uno los agarró para condenarlos y a otro para salvarlos, ¿no? Y entonces pues Dios es un Dios malo porque a algunos ya los va a condenar y a otros los va a salvar, ¿no? Inclusive el que va a condenar, pues pobrecito, está Dios cometiendo una injusticia porque lo está condenando. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo endureció y etcétera, ¿no? Y eso es un argumento duro. En el 20 dice, pero tú y yo, ¿quiénes somos para reclamar a Dios o para tratar de solucionar esto, ¿no? Ser tercos, ¿no? De razonarlo, pues, ¿no? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Ahora Pablo está diciendo, bueno, Dios nos formó, pero el alfarero, ¿alguna vez usted ha escuchado a un vaso de barro reclamarle al alfarero por qué lo hizo así? ¿No? Simplemente el alfarero quiere hacer algo y lo forma, ¿no? Y Pablo está diciendo esto, pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro qué? Para deshonra. Ahora está hablando también de los vasos, ¿no? Por ejemplo, hay vasos que sirven para tomar agua y en aquel entonces pues no había taza de baño, ¿no? Había sus vasinicas para echar una firma, ¿no? Y entonces un vaso contenía agua y otro contenía pipí, ¿no? Y entonces el barro puede elegir. No. Entonces el barro dice, no, mira, es para el agua, yo no quiero ser vacinica, ¿no? Entonces no hay manera, ¿no? Y el ser humano es lo mismo, o sea, no hay manera en que nosotros podamos reclamar a Dios porque nos hizo así. Porque hay algunas personas que se endurecen a la palabra de Dios y porque hay personas que experimentan su misericordia. Bueno, no lo entendemos, simplemente Dios hizo así a nuestro mundo, Dios hizo así al ser humano. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Ahora, lo que Dios sí hace con los vasos de ira o con la gente que endurece su corazón, ¿qué es? En el 22. Tiene ira, o sea. A ver, 22, ¿qué dice? ¿Qué es lo que hace Dios con esos vasos de ira? O sea, muestra su ira, muestra su... Ajá, ahora sí, están preparados para la destrucción, pero eso no es lo importante. ¿Qué dice aquí? Que les tiene paciencia. ¿Sale? Ahora, ¿por qué Dios los tiene preparados para su destrucción? ¿Cuál fue el problema del faraón? Su corazón se endureció. Pero ¿por qué Dios destruyó, afectó con las plagas a Egipto? ¿Por qué? Porque les hizo mal a sus hijos. Ok, les hizo mal. Ahora, les hizo mal a sus hijos porque también era un castigo de Dios sobre ellos, ¿no? Por cómo habían actuado, por el pecado que ellos habían cometido, pues Dios usa Egipto para que ellos sean esclavizados, ¿no? Y de repente el plan de Dios era que esos israelitas fueran liberados. Ahora, el propósito de Dios era que ellos fueran liberados, ¿sale? Pero ¿qué pasó con el faraón?
Bueno, ¿El faraón aceptó el plan de Dios? no, No, ¿el faraón qué hizo? endureció, ¿Pero qué es pero endurecer Dios su le corazón? endureció el corazón, ¿Qué es endurecer el corazón? desobediencia. No. En el caso del faraón, no, faraón no reclamó, No aceptó, no aceptó, ¿no? Bueno, nada más le dijo a Moisés, no acepto lo que me dijo. ¿No? ¿Qué hizo? se puso en Se contra, opuso. se opuso en Ahora, contra. no es solamente no aceptar, es que ahora ¿qué? Él se Se opone, opone. Ahora, ¿por qué Dios tiene que destruir a Faraón? porque él se opuso. Porque se opone a su plan. Ahora, ese es el problema, ¿no? De los que endurecen su corazón. El plan de Dios, ¿cuál es? Mostrar Perdonar. misericordia. Pero ¿cuál es el plan de los vasos, de los corazones duros? Que se opone. Oponerse a su plan. Entonces, ese es el problema, ¿no? O sea, Dios quiere mostrar su misericordia y ¿qué hace el hombre? Se opone. Se opone. No, yo no quiero, ¿no? Yo no quiero esto. Entonces, es lo que sucedió con el faraón. Ahora, si el faraón hubiera dicho, no, sí, Moisés, ábrale la puerta a los judíos, váyanse, ¿qué hubiera pasado? Pues ya no hubiera castigado. Pues no le pasa nada al faraón, ¿no? Inclusive hasta Dios le hubiera dicho, no, pues qué chido que cooperaste, brother, ahí está tu bendición, ¿no? Porque pues la verdad, sí, ¿no? Estás obedeciendo lo que ya dijeron hace rato. El problema de faraón es que él endurece su corazón, ¿verdad? Ahora, Dios, dice la palabra, es que Dios endurece su corazón. Ahora, el problema no es que endurezca su corazón, sino el problema es que se opone al plan de Dios. ¿Sí cacha esto? Y fíjese, ahora, dice la palabra de Dios, dice que, si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos. Ahora, Dios tuvo paciencia. Dios tuvo paciencia. ¿De qué manera tuvo paciencia Dios con el faraón? Pues que le mandaba una plaga. Exactamente. Ahora entendemos un poquito de Apocalipsis, que Dios manda que plagas, ¿no? O Dios manda Pequeñas dificultades pruebas. para que se arrepientan, ¿no? Entonces le mandó la primera, ¿y qué hizo el faraón? Se puso Y más con duro. él, ahora peor, ¿no? Ahora qué, ahora póngale más chamba y denle menos comida al pueblo, ¿no? Y se endurecía y se oponía más, de tal manera que el pueblo decía, no, ya no, Moisés, ya no vayas, ya, porque ya nos está planchando a nosotros, ¿no? Pero Moisés decía, es que no soy yo, es que es Dios. Dios quiere mostrar misericordia a su pueblo. ¿De qué manera? Liberándolo de la esclavitud. El problema es que el faraón no quería que el plan de Dios se cumpliera. Ahora, lo que sí hace Dios es ser paciente. ¿Se acuerda también, inclusive lo que vimos el domingo acerca de Acab, ¿no? Dios le manda primero ahí un profeta, le manda a Elías, le dice que no va a llover. Acab no cree, aunque ya lleva 3 años. Después Dios manda a Elías, confronta a Acab y desciende fuego del cielo y tampoco cree, ¿no? Después le manda a otro profeta, ¿no? Que le dice, ¿por qué te aliaste con tal persona? Dios te va a traer juicio, no sé qué. Y se enojó, nada más ese berrinche se fue. Y luego otra vez viene Elías y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues arrepiéntete Acab, ¿no? Y Acab se enoja y dice, hasta te vuelvo a encontrar, enemigo mío, ¿no? Y él sigue, ¿verdad? Hasta que al final llega con Micaía, que fue el que vimos el domingo, ¿no? Y Acab dice, no, es que este brother nada más me dice puras malas noticias, yo por eso lo odio, me cae gordo, ¿no? Y bueno, finalmente Dios dice, bueno, ya te di mucha chance, y finalmente que viene el castigo de Dios, ¿no? Viene la justicia o el juicio de Dios. Entonces, Dios quiere mostrar misericordia, pero hay personas que se oponen a ese plan de Dios. ¿Sale? ¿Y qué si Dios queriendo? Bueno, ya lo leímos. Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado desde antemano para gloria. A estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo los judíos, sino también, ¿quién? Los gentiles. Ahora, fíjese, hermano. En el 22 y 23 dice, ¿y qué si Dios queriendo mostrar su ira, hace notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Sale? Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él había preparado de antemano para su gloria. Ahora, aquí le voy a hacer una pregunta. En el 23, ¿a quién prepara Dios? Los vasos de ira. No, 23, chécalo. ¿A quién prepara Dios para
En el 23. Ok, a los vasos de misericordia. Dios prepara los vasos de misericordia. En el 22, ¿a quién prepara Dios? No, 22. ¿Eh? En el 22 prepara Dios a los vasos de ira. ¿Sí? ¿Dulce? ¿Sí? En el 22, ¿a quién prepara Dios? A los vasos de... ¿Así dice? ¿Dios prepara los vasos de ira? No, para nosotros, ¿no? Lo bueno, para los gentiles, ¿Qué dice? hace que los... Ah, pero el 22 dice que Dios los preparó. ¿Los soportó, no? No, ¿Los aguantó? mostró su ira y notó su poder. Ahora, Él ajá. hizo Dice el 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que preparados para destrucción? preparados para destrucción? ¿Pero quién los prepara? Dios no los prepara. Aquí no dice que Dios los prepara. Simplemente dice que están preparados, ¿no? ¿Qué Dios sí hace? Tiene misericordia. Los soporta. Ahora, Dios, ¿qué sí hace? Tiene paciencia para los vasos de ira. Pero ¿quién los prepara? Ahora, la respuesta sería ellos mismos. Se están preparando. Ahora, si Dios endurece, por un lado dice que Dios endurece el corazón, pero aquí en el 22 está diciendo que ellos mismos se han preparado. ¿Sí cachan? Ahora hay una tensión en estas dos cosas, ¿no? Entre que Dios permite que el corazón del hombre sea endurecido y que el hombre mismo se endurece, ¿no? Pero Dios les tiene misericordia, o sea, Dios les tiene paciencia, Dios los soporta, porque no quiere que sean destruidos, pero sin embargo ellos se han preparado ¿para qué? Para destrucción. Para destrucción, o sea, para oponerse a la voluntad de Dios, para no recibir misericordia. Ahora, ¿Dios quiere tener misericordia de todos? Sí, pero hay personas que se oponen a eso. Yo no quiero tu misericordia. Entonces, si no quieres la misericordia de Dios, ¿qué quieres? Destrucción. Ahora ira. Eso es básico, ¿no? No hay puntos medios. No hay, pues yo no quiero nada con Dios. Pues voy al limbo, ahí está chido, ¿no? O sea, eso no existe. O es Dios, o es el diablo, o es el cielo, o es el infierno. O estás en la luz, o estás en las tinieblas. O disfrutas de la misericordia de Dios, o disfrutas de ¿qué? De la ira. Ahora, Dios sí prepara los vasos de misericordia. Eso sí. ¿Sale? Dios sí nos ha preparado a nosotros ¿para qué? Para recibir su misericordia, ¿no? ¿De qué manera? Pues yo no lo sé. Ahora, Dios estaba tratando con la nación de Egipto, pero también durante 400 años trabajó con la nación de Israel. ¿De qué manera? Ahora estamos hablando de los 400 de cautiverio. ¿Cómo los preparo? Pues trabajando. ¿Con la esclavitud? La esclavitud. ¿No? O sea, doblegando el orgullo, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Pues órale, ¿no? Es que yo no, toma un latigazo, ¿no? O sea, ya el pueblo había durante 400 años, Dios había tratado con ellos, con sus generaciones, ¿no? Y Dios también estaba tratando con el pueblo de Egipto. ¿Sí cachan? Ahora, Dios quería mostrarle su misericordia ¿a quién? Al pueblo de Israel. ¿De qué manera? Liberándolo. Pero el faraón se oponía a eso. Entonces, oponerse a eso automáticamente lo hacía merecedor de la ira de Dios. ¿Sale? Fíjese. Ahora, sí está siguiendo aquí la lectura. Sí. Dice la palabra de Dios, a estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles. Ahora Pablo está dando una vuelta, hermano. ¿Sale? Ahora, ¿Dios quería tener misericordia solamente de los judíos? No. También Dios quería tener misericordia ¿de quién? De los egipcios. Dios quería tener misericordia de a lo mejor hasta el faraón. El problema es que el faraón ¿qué? Se opone al plan de Dios. Ahora es lo que está diciendo cuando dice gentiles, ¿no?
Ahora, no solamente Dios quería mostrar la misericordia a los judíos, sino también a los gentiles. Dios trabajó con las dos naciones, ¿no? Pero fíjese aquí la palabra de Dios. Dice, entonces, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías proclamaba acerca de Israel, aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes, ¿no? Entonces, ¿para qué Dios? Finalmente vamos a entenderlo, ¿no? ¿Para qué Dios? Vamos a unificar todo el pensamiento de Pablo, ¿no? Estamos viendo que Dios escoge a un pueblo, ¿por qué? Por su soberanía, ¿no? Él escoge al pueblo de Israel para revelarles su palabra, para revelarles todo lo que la liturgia, todo lo que estaban desarrollando, ¿no? Sin embargo, ellos fallan y Dios los trae a juicio, ¿no? Que vamos a empezar a ver ahí en Reyes cómo ya empiezan a llegar las naciones para empezar a traer el juicio de Dios y llevarlos al cautiverio, ¿no? Entonces, la primera vez que Dios hace eso es a través del pueblo de Egipto. Dios usa al pueblo de Egipto. Ahora, ¿qué si Dios hace con los vasos de ira? ¿Y qué si Dios hace con los vasos de misericordia, ¿no? Ahora, los dos tienen su función. No entendemos por qué. A unos sí y a otros no, pero los dos tienen su función. ¿Sí cacha? ¿Cuál es la función de los vasos de misericordia? Mostrar que Dios es soberano. Ajá. Porque mostrar, hasta ahí está bien. ¿Mostrar qué? Lo que Dios ha hecho en ellos. ¿Sale? ¿Y cuál es la función de los vasos de ira? Pues también mostrar. ¿Ah? También muestra, ¿no? Exacto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los vasos de ira y los vasos de misericordia? Pues que unos se oponen y otros no. Ahora, sí, los de la misericordia han decidido recibir la misericordia, pero los vasos de ira no. Entonces, ¿cuál es la chamba de los vasos de misericordia? Dar gloria a Dios, bueno, glorificar a Dios. No. ¿No? Convencer a los de destrucción. Bien, pues Angelides está bien atento, ¿eh? No. Ahora Dios puso vasos de destrucción. Dios estableció vasos de destrucción para mostrar que pues su poder, su misericordia. su misericordia. Ahora, ¿de quién Dios va a tener misericordia? ¿De los dos? ¿De los que ya mostró la misericordia? No. No, de los vasos de destrucción. Entonces, los vasos de destrucción vienen a ser vasos de misericordia después de que Dios ha tratado con ellos. ¿Sí cachan? Ahora, el pueblo de Israel entró fue vaso de destrucción cuando vinieron los pueblos Egipto y trató con ellos. Pero después, ¿qué Dios hizo? Mostró su misericordia. Ahora, después el faraón se opone, ¿verdad? Y Dios no destruye Egipto, porque también muestra su misericordia. ¿Sale? Entonces, ese es el asunto, ¿no? Pablo está diciendo, ustedes mismos eran vasos de destrucción, pero han recibido ¿qué? La misericordia de Dios. Ahora, ¿qué está pasando? Pablo está diciendo, ¿qué está sucediendo? Ahora, los vasos de destrucción que eran los gentiles, ¿qué pasó? Pues ya tienen también se están convirtiendo en vasos de misericordia. ¿Por qué? Pues porque Dios quiere, ¿no? Ahora tú no puedes decir, no, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué ese brado que me cae bien gordo, ¿no? ¿Por qué? No entiendo, ¿no? O sea, no, o sea, lo mismo vamos a decir de ti, ¿por qué estás aquí? Pues porque Dios tuvo misericordia, gracias a Dios, ¿no? Y de repente viene alguien de allá afuera y tú dices, ay, ese hombre no creo que merezca la misericordia. Pues estás diciendo que tú tampoco la mereces, ¿no? Y es cierto, pero la realidad es que Dios quiere tener misericordia de quién. De quien Él De quiere. quien Él quiere. Por eso Pablo está terminando con esto. Llamaré pueblo a los que no eran pueblo. Y llamaré que nación a los que no eran de la nación. Es decir, yo voy a tener misericordia de quien quiera tener misericordia. Ahora se soluciona lo que decíamos hace rato.
¿Dios es injusto? No, No es injusto, ¿por qué? porque siempre muestra misericordia. Porque muestra misericordia. Ahora, quien está experimentando el juicio de Dios, lo está experimentando ¿para qué? Para misericordia. Para recibir misericordia. Ahora, la chamba de los que ya recibimos misericordia es hablarle a ellos para que ellos también reciban esa misericordia. ¿Sí me cachan? Sí, Ahora yo voy y ¿sabes qué? Es que tú ¿por qué eres así, bro? ¿No? O sea, ¿por qué tu familia es diferente? ¿Por qué pues tú no tú no haces cosas pues, que están mal y sigues la voluntad no sé, a lo mejor es diferente, dices la verdad, no sé, ¿no? Y tú puedes decirle, pues es que yo recibí la misericordia de Dios, ¿no? Y esa gente que rechaza la misericordia de Dios, finalmente, ¿qué va a hacer? pues también va a querer recibir la misericordia. Exacto, va a dejar de vivir en la ira y va a pasar a la misericordia de Dios. Entonces, ¿por qué endurece Dios? Uno no hay a quien mostrarle misericordia, ¿cacha? Sí. Ahora, cuando usted ve a una persona que tiene el corazón bien duro y rechaza al Señor, diga, Señor, Ten misericordia. muéstrale misericordia, ten misericordia de esa persona, ¿no? Como la tuviste conmigo, ¿no? Como lo espero, ¿no? Que también los chavos de las universidades aprendan esto. Porque la gente te dice, ay, mira, ahí dice, yo no puedo creer que Dios sea un Dios de amor y Dios sea un Dios de misericordia y de amor cuando a uno los aparta para destrucción y a otros los apartan para misericordia. No es la que está diciendo Pablo, simplemente está diciendo que ambos tienen un propósito. Los que son vasos de misericordia han experimentado la misericordia de Dios y los que son vasos de ira están en el proceso. Dios les está teniendo paciencia todavía. Eso es lo que me encanta, que dice que Dios les tiene paciencia, les tiene paciencia. ¿Por qué? Porque está esperando que reciban su misericordia, ¿no? Entonces vamos a orar, hermano, y vamos a dejarlo hasta aquí porque vamos a la siguiente semana a comenzar el 10, pero el 10 comienza desde el capítulo que nos quedamos, creo que fue el 20 y tantos, ¿no? El 29. ¿Ah? 28. Ah, ya. 29. A partir de ahí, del 28 29, ¿no? Ajá. Y ya comienza el capítulo 10 que va a empezar La justicia que es a hablarnos acerca de la justicia que es por la fe. ¿Sí cachan? Primero Pablo está diciendo, no, Dios nos escoge. Pero en el 10 dice, no, la justicia que es por la fe. que tienes que tener fe. ¿No? Entonces, es lo que decíamos, participamos ambos, ¿no? Calvinistas y arminianos se complementan, ¿no? Uno al otro y esas cosas, ¿no? Entonces, cuando venga alguien y le pregunte acerca, ¿tú que eres calvinista o arminiano? Yo soy de las dos. Creo que uno tiene que decidir seguir a Cristo, pero también creo que Dios hace que nosotros tengamos la fe para creer en Él. Va. Entonces vamos a orar, hermano.